Pues buenos días, yo soy María José y hoy quiero hacerte una entrevista clínica como parte de mi materia de entrevista y aplicaciones de psicología. Te voy a hacer un par de preguntas para conocerte. Si hay algún tema del que no quieras hablar, me puedes decir y cambiamos al siguiente. Esta hoja es aviso de privacidad y consentimiento informado para que la leas y la puedas firmar, si estás de acuerdo. Sí, claro. Por favor, básicamente dice que todo lo que me digas pues va a ser confidencial y meramente académico. Me gusta tu formato, como que te lo voy a robar. Gracias. Es que está muy bien organizado, de hecho. ¿El nombre completo? Sí, por favor. Listo. Muchas gracias. Ok. Bueno, antes de comenzar te quiero preguntar tus pronombres. Masculinos y neutros, principalmente. Ok, bueno. Perfecto. Tu nombre es Victoriano. ¿Cómo te gusta que te digan? La mayoría de mis conocidos me dicen Vic, como Vicky, pero sin Y. Y hay personas que también me dicen Víctor. No es como tal un nombre que me haya cambiado aún, pero me agrada. Te agrada los dos. Ok. ¿Cuántos años tienes? 21. Vale. ¿Y en dónde naciste? Nací en Venezuela, el 13 de abril del 2004. Ok. Pero mi familia se mudó aquí a México cuando tenía 1 año de edad y he vivido aquí prácticamente toda mi vida. Ok, creciste aquí, ¿no? Uh-huh. Bueno, no aquí en Mérida, en Ciudad de México, pero pues Vale. México. ¿Y cuándo llegaste aquí a Mérida? Hace 5 años más o menos. Vale. Bueno, pues quiero comenzar preguntándote cómo te describirías de niño. Cómo fueron pues tus primeros recuerdos, tu ambiente alrededor de pequeño. Pues honestamente mi infancia fue algo compleja, se podría decir. Okay. No mala, sino como un poquito extraña. En el sentido de que me lo pasaba casi todo el tiempo en clases o instituciones o lugares en general, no tanto en mi casa. Mi familia nunca ha sido tanto como de convivir, porque por lo mismo de que nos mudamos, pues mis papás tenían que estar trabajando constantemente, no teníamos muchos familiares, y pues sí teníamos como una familia elegida, se podría decir, que pues están mis tíos y mis primos que pues no son cosanguíneos, pero pues los conocemos desde hace mucho. Yo he visto a varios de ellos pues crecer y desarrollarse a lo largo del tiempo, pero pues de por sí la vida en Ciudad de México es como muy ajetreada y no es muy hogareña. Entonces pues más que nada me tocaba así estar en la escuela, luego en una guardería en la tarde, un fin de semana cada 2 meses es que nos juntábamos así para hacer parrilladas o cosas por el estilo. Mi entorno dentro de todo pues fue muy restrictivo en cierta manera, se podría decir. Okay. No sé si Omar te lo comentó, pero pues yo tengo autismo y déficit de atención y eso no lo supe de que hasta hace 1 o 2 años, pero pues siempre estuvieron ahí. Bueno, tal vez no siempre, pero hubieron ciertas cosas que a lo largo de este tiempo he notado como de, mira, ese era el autismo y el déficit de atención. Claro. Por ejemplo, yo con personas de mi edad nunca he sido bueno relacionándome. Entonces tenía compañeros y personas con las que me llevaba bien, pero no como súper amigos o personas que invitaran a mi casa o que me invitaran ellos a su casa. O sea, fueron muy contadas las ocasiones en que tenía así como amistades cercanas. Okay. Me gustaba más que nada como estar en solitario, que eso es algo que normalmente no se ve en los niños.
Y aparte solía convivir más con personas mayores porque pues eran los que más estaban en mi entorno. Ya fueran los maestros, niñeros, familiares, personas del trabajo en donde yo estaba. También, pues bueno, dentro de todo mis padres siempre han sido muy amorosos, han sido cariñosos, pero siempre hemos tenido diferencias. Estoy bastante seguro de que ambos de mis padres también tienen algún tipo de neurodivergencia, solo que pues nunca se han hecho la prueba ni tampoco han como tenido ese cuestionamiento, sino hasta que pues yo aquí, don psicólogo, les trajo las dudas. Pero pues hasta entonces como que nuestras diferencias en neurodivergencias siempre chocaron. Pero dentro de todo nos queremos. Pues bueno, gran parte de mi infancia cambió cuando llegó mi hermano, porque durante un tiempo pues fui como, era el primer nieto, el primer primo, el primer sobrino, o sea, era como muy primera cosa de muchos de mi familia, y pues yo era el único niño de mi edad. ¿A qué edad pues tuviste a tu hermano? A los 8 años y medio. Se llevan 8 años. Sí, nos llevamos 8 años. Entonces más o menos en esa edad fue de que lo tuvieron mis papás. Y pues sí, siempre fui como... Siempre he sido muy enérgico y muy extrovertido, pero al mismo tiempo muy introvertido y reservado. Es extraño. Pero pues no, hay cosas buenas y cosas malas en general de mi vida. Y pues sí, en su gran mayoría pues he vivido en instituciones. Entonces, ¿En instituciones? Ok. ¿Y cómo te llevas con tu hermano? Bien. O sea, soy una persona que con cierto tipo de gente soy mucho de cariño físico, de ser como muy como constante o presente, pero con mi hermano como es una relación mucho más cercana y siempre vamos a ser como hermanos y hemos vivido tantas cosas juntos, como que puedo permitirme ciertas cosas que con otras personas tal vez no sería tan cómodos para ellos. Por lo menos hay veces que mi hermano adora los abrazos y hay veces que se quiere pegar como una sanguijuela y yo así como no, estoy sobreestimulado, no gracias. Entonces sí lo quiero, pero a veces como de lejitos, porque a veces me estresa. Vale. Pero pues sí, o sea, no somos súper cercanos como otros hermanos que se saben toda su vida el uno del otro, pero pues estamos el uno para el otro para confiar. Entonces, digo, nos llevamos 8 años, es algo complicado, pero definitivamente nos queremos y pues nada, tenemos bastantes diferencias, entonces también eso a veces complica un poco el hablar, pero pues procuramos convivir. ¿Y crees que ha cambiado tu relación a cuando estaban como los dos más pequeños y ahorita ya que, pues, creo que él ahorita ya es un adolescente, ¿no? Sí, ya tiene como 12 años, ya va para los 13. Sí ha cambiado, mucho. Un poco porque, pues bueno, nos mudamos y eso cambió de que todos nuestros círculos sociales. A él no le afectó tanto porque pues prácticamente apenas estaba empezando como a tener círculos sociales. Pero por lo menos yo tuve que empezar desde cero a hacer amigos. Mis padres ya no tenían a mis tíos porque no teníamos a nadie que conociéramos aquí, entonces fue un poco complicado en ese aspecto y eso como que aumentó un poquito la distancia con mi hermano, pero más porque no había como esa similitud, pero también ha cambiado porque yo he cambiado en cierto sentido. Cuando nos mudamos acá, yo estaba de que apenas descubriendo lo que es mi sexualidad, entonces sí fue como un choque en mi casa, porque pues pasé de ser la típica niñita religiosa de colegio cristiano que no hace nada, a pues prácticamente empezar a conocer nuevas gentes,
empezar a relacionarme pues con personas LGBT, ir a fiestas, entonces sí fue como que el cambio. Ujú. Y pues claro, mis papás lo pasaron más que mi hermano, entonces con ellos fue como un poquito más complicado. En cambio mi hermano me empezó a conocer más cuando ya estaba en ese cambio. Y ahora pues él está entrando en la adolescencia. Sí. Y luego hay veces de que llega y está como súper enojado y no quiere hablar con nadie. Y yo como de, bueno, ok, no hables con nadie. Ujú. Y luego hay otras veces de que llega y está súper feliz y quiere hacer todo. Y es como de, no tengo energía para eso, pero te apoyo. Entonces, sí ha cambiado mucho nuestro tipo de relación. Algunas veces es más cercana, otras veces es más lejana. Ujú. Ahorita creo que somos un poquito como compañeros de vida conociéndonos, más que así súper hermanos que darían la vida el uno por el otro. Sí. Pero sí, o sea, la verdad es una relación que creo siempre va a estar en constante cambio. Y ahorita pues estoy bien con la forma en que estamos. Sí, ahorita están muy bien. Regresando un poco a tu etapa como adolescencia, ¿cómo describes estos años Uy, de adolescente? pues tienen muchas maneras de describirlos. Honestamente, pues con el tema de mi sexualidad, mi identidad, mi descubrimiento en la neurodivergencia, hubieron muchas cosas que explotaron en mi adolescencia y pues nada de eso viene gratis. Claro. Entonces, tuve momentos bonitos en la adolescencia, no lo voy a negar, tuve muy buenos amigos, muy buenas relaciones, increíbles maestros, personas a las que llegué a admirar y que fueron mis guías, pero te estaría mintiendo si dijera de que fue un paseo de primavera, porque, o sea, por ese entonces empecé a descubrir lo que eran ciertas enfermedades crónicas que iba a tener de que para toda la vida. Luego en esta parte de la sexualidad, pues estaba como el prejuicio de la gente o incluso el definirme. En el área de mi identidad, el conflicto de, pues, las normas sociales, el por qué debía de vestirme de cierta manera si no era lo cómodo para mí, el hecho de que lo cómodo para mí era incómodo para otros. Fueron como muchas cuestiones que pusieron algo de presión en la situación y pues eso me llevó a ansiedad, depresión. Incluso en su momento llegó a un punto de autolesiones y pues eso eventualmente me llevó de que a terapia, psicólogos y irlo tratando. En especial porque pues por esta misma cosa de que no sabía cómo relacionarme socialmente, un poco por esta parte del autismo y otro un poco porque pues nunca había tenido como los espacios para aprender a relacionarme socialmente. Entonces pues fue como empecé ese trabajo terapéutico de empezar a relacionarme mejor para tener las relaciones que quiero y pues eso también trajo de que cosas buenas y cosas malas, porque pues es cuando conoces amigos que crees que vas a estar con ellos toda la vida y luego se pelean y pues te pones triste. Entonces, adolescencia típica. Sí, muy pasajero, algunas relaciones también. Me mencionaste hace un rato que venías de algunas escuelas católicas o cristianas. Sí. ¿Católicas? Católicas franciscanas. Católicas franciscanas. ¿Esto influyó mucho en tu relación, pues, de autodescubrimiento o tu relación con tus papás? ¿Crees que influyó? Sí y no. Por un lado, creo que es muy común que al menos la gente de la comunidad LGBT y personas trans se descubran mucho en esta parte de lo que es la religión, porque pues es mucho este choque de quererte meter en una cajita de cómo comportarte y cómo ser, y pues eso choca mucho con tu ser. Entonces, de cierta forma como que acelera el descubrimiento porque te tienes que enfrentar a esta incomodidad. En cambio, en espacios más flexibles es como de, ay, pues yo solo soy así.
y no buscas como esa etiqueta para entenderte porque no hay quien te diga que estás mal. Entonces definitivamente eso llegó como a influir en que de repente tuviera mis momentos de descubrimiento de ¿y si en realidad no soy una chica? ¿Y si en realidad no me gustan los chicos? O sea, sí influyó mucho. Pero a su vez, eran instituciones muy estrictas pero flexibles. Okay. No eran el típico colegio militar o religioso en el que habían como penalizaciones fuertes por no seguir como este orden social. Uh-huh. La gente que era de mente cerrada estaban también dispuestas a como escuchar dudas, aun si no las aceptaban, pero estaban como más abiertos a esas pláticas. Okay. Entonces no era tan necesario como ocultarse y mentir y simular ser otra persona. Entonces era el espacio lo suficientemente incómodo como para que yo me cuestionara, pero no lo suficientemente estricto como para que, aún descubriéndome, no pudiera ser yo mismo. Vale. Entonces, estaría mintiendo si dijera que no influyeran. Aparte, creo que casi cualquier persona que haya ido a escuela católica termina siendo LGBT de una manera u otra. Entonces, definitivamente influyó. También la escuela en la que yo estaba, llegué a cruzarme con... Era una escuela como de clase media. Okay. Entonces, llegabas a encontrarte con todo tipo de personas. Los que tenían altos ingresos económicos y tenían, no lo sé, relaciones complejas con sus papás por esta misma razón del dinero, o personas que tenían ingresos medios, pero situaciones familiares más complejas, personas de bajos recursos que han pasado por cosas difíciles. Uh-huh. Entonces llegué como a interactuar con muchas perspectivas y eso de cierta forma como que también formó un poco la filosofía de vida que a veces tengo de pues todos estamos jodidos de una manera u otra, entonces lo mejor que podemos hacer es ser amables unos con otros, y pues eso sí ha formado mucho la persona que soy hoy en día y cómo reacciono a las cosas, cómo me relaciono con las personas, incluso el tipo de esfuerzo que a veces pongo en la universidad. Vale. ¿Y alguna vez sentiste como alguna discriminación o algún señalamiento sobre tu clase social en esta escuela o sobre pues el origen de donde vienes, que es otro país? Sí, no. Sí. Así hablando de discriminaciones y segregaciones, han habido por todos lados. Por lo menos en Ciudad de México me pasaba bastante de que la gente no esperaba que yo fuera extranjero. Y luego cuando salía el tema, era por lo único por lo que me veían. Y es como de, ¿cómo te explico que no es así? En especial cuando empezó el problema político en Venezuela, muchas personas tuvieron que adaptar su forma de expresar su cultura y todos asumían de que yo hacía lo mismo por ser de Venezuela. Y es como de, no, o sea, yo no vivo allá, yo no estoy allá, o sea, sí es como mi cultura, pero mi cultura que yo tengo ahorita es muy distinta a la que otra gente está viviendo justo ahora. No es como la misma experiencia solo porque vengamos del mismo lugar. Claro. Luego, por ejemplo, también como me vine desde una muy corta edad y pues tenía como esta familia muy mezclada, porque pues teníamos los tíos como elegidos y tenía mis tíos cosanguíneos. Entonces mis cosanguíneos eran de Venezuela y los de aquí eran de México. Entonces era mucho como mezclar las tradiciones. Y por lo menos hubo un tiempo en el que yo no tenía idea de lo que era el mazapán. Y cuando le dije a las personas se asombraron. Como de, ¿cómo no sabes qué es el mazapán? ¿Has vivido aquí toda tu vida? Y yo como de, pues sí, pero a mí me traen otros dulces de otros lugares. O luego, por ejemplo, las festividades yo no las paso como otras personas. Por lo menos en Navidad hay personas que van a casa de sus abuelos, hacen enormes ollas de pozole y de tamales. En mi caso pedimos pizza y vemos películas. Entonces es un poco como raro porque
es como encajar en cierta manera en todos lados y al mismo tiempo no encajar del todo. Luego por lo menos también con mi sexualidad fue todo un tema, porque al inicio tuve muchas personas que me apoyaron, porque sin darnos cuenta, pues todos los gays nos juntamos. Pero eventualmente cuando empezamos como a salir al exterior, por así decirlo, a ser abiertamente de la manera en que queríamos ser, participar en eventos, en experimentarlo y vivirlo de manera normal, pues a la gente no le gustaba incomodarse. Entonces luego sí veían, por lo menos mis primeras novias, no nos podíamos ni tomar de las manos. Claro. Porque luego teníamos gente que venía con sus comentarios sexualizadores o de odio y eso. Sí. Luego, por ejemplo, cuando fue más hacia mi género y mi presentación de identidad, tuve incluso una señora que en un trabajo que tenía, como que al inicio cuando llegó no tuvo como ningún problema conmigo y me pidió recomendaciones para su hija, que pues igual era como joven en el momento, y yo le hice unas recomendaciones y le entregué como 5 libros y nada más había uno que era LGBT. Y casualmente la señora, en cuanto lo vio, enloqueció, dijo cómo le estaba mostrando eso a los niños, que no era posible, que eso era de trastornados, y yo así como de, ok. Y casualmente en ese entonces tenía el cabello corto y pintado y usaba mucha ropa holgada, entonces la señora en un inicio como que no captó que yo era como femenino, entonces ya después, como que sí captó el rollo y dijo, ay, tú también eres uno de esos desviados, voy a hablar a tu gerente para que te despidan, y así me amenazó de 3000 formas, y yo como, señora, solo le sugerí un libro. Entonces, sí, no, han habido todos, incluso, por lo menos de mi neurodivergencia, cuando yo entré a la carrera, apenas estaba recibiendo mi diagnóstico, entonces estaba como que apenas con el papel y no tenía idea de qué hacer con eso. Era como de, ok, soy autista, ¿cómo arreglo esto? Entonces, con mis compañeros de salón ha sido como un tema difícil de llevar, porque hay algunos que no me toleran. Del salón ahorita de la uni. Ajá, hay algunos que no soportan ni siquiera que yo conviva con ellos. En el salón aún si no hablamos, porque pues yo a veces tiendo a hacer muchas preguntas, a veces tiendo a hacer ruidos porque estoy estimulado, tiendo a platicar, a veces no regulo el nivel de mi voz, o a veces estoy muy hiperactivo y les cuesta. Y yo sé que cuesta porque pues a veces es cansado. Generalmente las personas a tu alrededor pues también toman una cierta cantidad de energía de ti, y pues tienes que también poner energía en qué piensas, qué no piensas, qué te distrae, qué no te distrae, qué te fastidia, qué no te fastidia. Y yo sé de que hay algunas personas en el salón que simplemente no pueden conmigo. Hay otras con las que me he podido relacionar bien, con las que incluso han sido pacientes y han estado interesadas en conocerme, y pues en este proceso de ser neurodivergente hemos como aplicado diferentes herramientas y técnicas para seguirnos conociendo y que sea una buena relación. Pero pues hay sus cosas buenas y cosas malas. Por lo menos estas personas que en su momento no me toleraban para nada en el salón y de que tenían cero empatía, se podría llegar a decir que, bueno, de una manera muy infantil, me hicieron bullying porque yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, y había veces que yo llegaba exhausto a las clases. Entonces, para mí pues no era raro de que pues estoy cansado, me duermo un rato y en el pasillo. Pero para la gente es algo raro, no es algo que se ve todos los días. Sí. Entonces llegaron ocasiones en que me pateaban la mochila o me hacían comentarios negativos de fondo, que yo era fastidioso y cosas por el estilo. Y pues bueno, en su momento lo arreglamos, obviamente tuvimos que involucrar a algunos maestros, porque pues por mucho de que traté de hablar con ellos no se pudo. Pero pues sí, de que se han pasado cosas por el estilo, han pasado cosas por el estilo, porque hay gente que a veces no le gusta simplemente incomodarse, y otras personas los incomodan porque no son como ellos. Entonces, pues de que se ha pasado, pero pues así es la vida. Sí. Bueno, entrando ya un poco en esta etapa de la universidad,
estás estudiando psicología, ¿no? Efectivamente. ¿Y cómo decidiste escoger esta carrera? Uy, ese es todo un viaje. Pues bueno, yo saliendo de la prepa, pues quería estudiar de todo. Quería estudiar economía, diseño, ambientalismo, biología, todo. Uh-huh. Hasta yo decía, me voy a convertir en un médico del ejército. Okay. Yo tenía de que mis 1000 planes. Y pues obviamente no hay ninguna carrera que te enseñe todo. Sí. Porque pues primero que nada sería súper pesado y segundo pues no sirve de mucho. Entonces yo no sabía qué quería estudiar y me tomé un año sabático. Fue todo un tema con mis papás, fue todo un tema con compañeros, una decisión bastante contundente, pero pues lo necesitaba, no podía de que nada más elegir una carrera cualquiera y luego sentirme mal al respecto. Entonces, durante este año sabático tomé como pequeños cursos, clases, actividades, para ir viendo qué era lo que podía priorizar primero. Y casualmente al mismo tiempo mi terapeuta se me acercó y me dijo, oye, te voy a dar el alta. Y yo, ¿estás segura, señora? Yo ahí con mi ansiedad a pleno flote y ella me dijo, sí, no estás bien aún. Y yo como de, ok. Pero me dijo, ya es hasta aquí, hasta donde podemos trabajar, hasta donde llegan mis capacidades para ayudarte a ti. Y yo como de, ok. Te voy a referir con otra persona que creo que te puede ayudar más con tus temas de neurodivergencia y ansiedad. Y me gustaría contratarte como mi recepcionista. Y yo como de, ¿cómo? Okay. ¿Cómo funciona eso? Y me dijo, sí, como ya no vamos a ser paciente y terapeuta, obviamente todo lo que es de tu expediente se va a quedar sellado, eso no va a influir en nuestra relación, pero a lo largo de este tiempo que llevo conociéndote, veo cosas muy positivas en ti que me gustaría añadir a nuestro equipo y pues también estás viendo que te gustaría estudiar, creo que sería una buena oportunidad para que veas cómo es el ser psicólogo y ver si te llama la atención. Y dije, huevo. Entonces estaba ganando un poco de dinero al mismo tiempo que como hacía este experimento. Claro. Ahí mismo pues me tocaba era manejar los archivos, los consentimientos informados, los expedientes de los pacientes. A mí no me tocaba entrar como tal a las terapias, pero a veces me tocaba lo que era como la revisión de casos, porque como era una clínica psicológica y eran varios terapeutas, en ocasiones venían y se sentaban como en una junta general y decían, miren, tengo este caso de persona anónima 2 que pues lo estoy manejando así y así y así, pero me gustarían opiniones externas para pues complementar. Y pues yo a veces me sentaba y escuchaba, a veces me preguntaban como de, ¿tú cómo lo harías? Y yo así como de, yo no sé nada de la teoría, pero me suena que esta persona necesita un abrazo y sé que no le pueden dar un abrazo, pero tal vez le podrían decir de que pues con sus personas de confianza y ya así como que íbamos opinando. La verdad fue ahí en que yo empecé como a tenerle mucho amor a la psicología. Creo que lo terminó de sellar fueron 2 eventos. Uno en el que una de las psicólogas, bueno, neuropsicólogas de ahí, estaba trabajando con 2 chicos, uno con TDAH y uno con autismo. Adoré a esos niños, me encantaron, eran las cosas más bonitas de este mundo. Porque casualmente el niño con autismo tenía mutismo selectivo. Entonces siempre que venía a las sesiones nunca hablaba con nadie, más que con la terapeuta y con su mamá. De hecho, le costaba mucho comunicarse con otras personas nuevas, porque pues no le agradaba. Entonces, cuando yo empecé a trabajar, las únicas interacciones que había entre él y yo era cuando esperaba en la sala de espera. Entonces se sentaba y yo venía y le ponía como el Netflix y le daba el control para que él eligiera lo que quería, porque las primeras veces que traté como de preguntarle lo veía muy incómodo, o luego venía y le acercaba como que los libros, o le decía de que podía agarrar cualquiera de los que tuvieran ahí, porque teníamos como un área de jueguitos, porque pues se atendían muchos niños. Entonces como que le di su espacio de ser él mismo y eso le gustó mucho y me agarró cariño. Y llegó un punto en el que llegaban las sesiones y aún si no me hablaba me saludaba o me traía como pequeños dibujitos que él hacía igual en su sesión. O luego antes de entrar o antes de irse me daba un abrazo y yo como, ay, qué bonito, me caes muy bien. Entonces fue como una
como un entendimiento mutuo que tuvimos. Y ¿Fue por eso que te acercaste a él? Porque sentiste que de alguna manera estaban, no sé, como relacionados o algo. ¿O por qué el interés como por acercarte a él? es que no había como un interés, sino más bien como que, como ese entendimiento silencioso de vivimos cosas similares Ok. y entiendo como el cómo eres y qué es lo que necesitas. Entonces no era esta interacción forzada que a veces hasta yo llego a tener con otras personas, en las que tengo que sentarme y explicarles, es que yo soy así, la forma en que reacciono no está directamente vinculada contigo, hay veces que estoy hablando contigo y me voy a quedar callado porque estoy sobreestimulado. O sea, hay Ok. muchas cosas pasando en mi cabeza que a veces llegan a afectarme, aun si yo no las puedo controlar. Y fue un poco eso con él. O sea, yo a veces como que podía identificar que estaba sobreestimulado o que tenía un mal día, aun si no lo decía o no lo expresaba de la manera cotidiana, porque yo lo vivía de la misma manera. Entonces era un poco como Ok. este entendimiento y esta empatía. Este, también yo estuve en esa clínica alrededor de un año y medio más o menos. Y durante ese tiempo pues también lo vi cómo iba progresando en su terapia, porque él llegó poco antes de que a mí me contrataran. Y la verdad los avances que él iba haciendo, se veía que estaba orgulloso de eso, se veía cómo le ayudaba en su vida, se veía de que incluso algunas cosas que eran como súper difíciles para él se iban haciendo más fáciles, Ok. porque incluso con algunos niños de la clínica también se empezó a relacionar más, aun cuando no hablara. Y me pareció algo hermoso, porque yo dije, no manches, si yo hubiera recibido esa ayuda a su edad, muchas cosas serían distintas en mi vida. Y luego estaba el otro chico con TDAH, que ese era un caos andante. Él llegaba gritando, él llegaba usando todo. Me da mucha risa porque eran como los completos opuestos. Sí. Y con este niño me pasó lo mismo, o sea, era como que yo lo veía así todo alterado, haciendo cosas, y es como de, es porque está como pensando en varias cosas a la vez, o porque necesita como energizarse. Entonces, era este mismo entendimiento en el que a veces él estaba viendo como que las películas, pero no podía estar quieto y se sentía incómodo. Entonces, por ejemplo, yo venía y me acercaba con él y le decía, ¿qué te parece si nos sentamos en el piso mientras movemos las rodillas y no lo sé, nos sentamos de chinito y hacemos como mariposas con las rodillas? Porque eran ejercicios que yo hacía en mi casa. O sea, cuando yo quería sentarme a ver una película y disfrutarla, pero estaba como muy enérgico y necesitaba moverme, me sentaba en el piso y me movía lo que podía, porque así no molestaba a nadie, y también las sillas no eran incómodas, porque a veces pues te quieres mover y quieres hacer cosas y las sillas son algo restrictivas. Sí. Entonces era este entendimiento, y a este chico lo que le pasaba bastante es que no se entendía con sus padres porque pensaba muy rápido. Entonces los padres no sabían seguirle el ritmo. Okay. Y gran parte de su terapia consistía en como estas herramientas de apoyo para que se fueran acercando más y los padres lo entendieran a él y él se diera a entender con los padres. Y fui viendo cómo sus padres poco a poco se iban aliviando de que entendían a su hijo y podían atender sus necesidades más adecuadamente, que la verdad también me pareció algo muy bonito y muy sanador, porque cuántas veces a mí no me había pasado de que estaba con profesores como de, es que sí hice la tarea, pero se me olvidó en mi casa, se me olvidó de que él la revisa, no es que fuera irresponsable, no es de que no hubiera pensado en eso, es de que hayan cosas pasando y fue de que completamente fuera de mi control. Y pues nada, me enamoró la idea de pues poder hacer un poco más fácil la vida de personas como yo. Luego casualmente, más o menos al mismo tiempo, se murió mi mascota, que era como mi mejor amigo de todo el alma. Era una de los vínculos o relaciones con los que pues me sentía yo plenamente. Y se me hacía muy chistoso porque él era un perro.
Entonces era como de, ¿cómo es que me relaciono mejor con un perro que con las personas? Ujú. Creo Y que solo los que tienen mascotas pueden entender de eso. hecho, Sí. entonces casualmente en que pasó eso y pues yo al mismo tiempo estaba trabajando ahí, llegó un día en el que me pregunté cómo sería que para alguno de estos dos chicos tengan como este vínculo con una mascota que les ayude fuera de terapia, como que puedan sentirse con esa confianza de hablar con otros porque tienen a su mascota al lado, o que puedan ir a lugares con más calma porque pues su mascota les puede dar ese apoyo en el momento. Y pues me puse a investigar si eso se había hecho. Y resulta que no, resulta de que están como las mascotas de apoyo, pero para como casos muy específicos, y pues luego las de servicio médico. Y no hay como ese puente de vínculos animales como técnica terapéutica. Y pues yo dije, ay, ya huevo, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Entonces, pues nada, ya estaba decidido de que quería estudiar psicología y ya tenía una idea de hacia dónde quería como desarrollar ciertas cosas en mi vida y dije, ya, de una. Y pues me metí aquí a la carrera, más que nada por el plan de estudios, porque es bastante completo y porque UVM es muy reconocida por tener como planes de desarrollo investigativo muy buenos y pues lo que quiero hacer es como muy nuevo y va a requerir mucha investigación, mucha experimentación, entonces pues qué mejor lugar que hacer lo que quiero. Sí. Y hasta ahorita la carrera sí te ha gustado. Sí, no, me ha encantado. Me ha pegado como tren en carretera, pero me ha encantado. Y también pues he conocido mucha gente aquí. Algo que a mí me daba mucha ansiedad al empezar la universidad era el cómo me iba a relacionar con las personas. Porque estaba como esta promesa constante de voy a tener algo en común con todos ahí, y es que a todos nos gusta la psicología, entonces eso es motivo suficiente para ser amigos. Yay. Pues no funciona así, no es tan fácil. Entonces cuando llegué pues sí fue como complicado hacer amistades porque pues como que el primer día ya todos estaban como que organizados en sus diferentes grupos y yo así como de pues ¿con quién me uno? Porque todos tenían cosas en común fuera de la psicología y es como chales, ahora de qué me agarro para ser amigos. Y pues poco a poco, a partir de ese como gusto en común de la psicología, fui viendo qué otros gustos en común tenía con personas y con qué tipo de gente me gusta relacionarme y se me hace más fácil relacionarme y tienen esas ganas de relacionarse conmigo. Y pues nada, ha sido un camino de descubrirse y seguirse descubriendo. Entonces la verdad eso es otra cosa que me encanta de la carrera, porque aparte los profesores y la mayoría de las personas que lo estudian, pues normalmente tienen como una empatía más directa con las personas en su entorno. Son más considerados en ese aspecto. De que entiendo que tu mundo mental es distinto al mío y lo respeto. En cambio, en otras carreras, en otros lugares, en otras formas de vida, honestamente creo que se me ha parecido más difícil que haya como este entendimiento mutuo y esta empatía mutua de tú tienes un mundo mental y yo tengo un mundo mental distinto que afecta cómo vivimos. Entonces, pues sí, ¿no? Me ha encantado. Claro, me he peleado con administración 3000 veces. Estoy bastante seguro de que uno o dos de mis maestros ya están hartos de mí. No porque no me quieran, sino porque pues me la vivo fastidiando sus clases. Pero siempre hay amor. Sí, te ha gustado mucho. Sí, eso que dices de que los maestros de alguna manera son más comprensivos. ¿Hay algún maestro que te ha ayudado más allá de esta parte académica, sino pues ya social, contigo? Sí, no, definitivamente. El más marcado es Omar. O sea, es de que creo que no hay un solo estudiante en psicología que desde que Omar está enseñando no diga Omar me está ayudando, porque se involucra mucho con los estudiantes. Y honestamente
con mi diagnóstico como nuevo y las propias dificultades que yo enfrenté al llegar, Omar no solo fue comprensivo, sino también fue de que una ayuda directa. Llegó a intervenir en ocasiones en que otros maestros nunca lo habían hecho. Fue un apoyo cuando en otras ocasiones los maestros nada más venían y me decían como, ese no es mi problema, arréglalo con la administración. Okay. O sea, genuinamente se portó como un guía y no solo como alguien que quiere cumplir con su trabajo y ya. Mariana y JP también. Ellos definitivamente tienen unos límites más estrictos con respecto a involucrarse en las vidas de los estudiantes, y es completamente comprensible. Creo que es un poco como por tanto la experiencia que llevan como por el hecho de que a veces siendo maestro conoces a muchos alumnos y a veces tus vínculos con los alumnos solo quedan hasta el final de su carrera. Ya cuando se van de la universidad, pues ya no tienen una interacción más profunda o más íntima. Ya no los invitas de que a tu casa a cenar porque pues no tienen ese tipo de relación. Sí. Pero también llegan a tener un cariño muy profundo por los alumnos y llegan a tener como esta integración con ellos. Por lo menos JP un sinfín de veces se ha sentado conmigo a escuchar de que mis preguntas ansiosas o cuando he tenido de que algún conflicto, cuando nada más quiero hablar y chismearle de la vida. Cuando tenemos cosas en común también se sienta a hablar conmigo. Mariana definitivamente creo que se encariña mucho de sus alumnos, pero los cuida desde una distancia. Sí. Porque pues nunca ha tenido como esta iniciativa de querer como socializar conmigo o interactuar de una manera externa a lo académico conmigo, pero siempre que estoy mal o siempre que estoy feliz por algún logro o en general que estoy pasando la vida y ella quiere saber al respecto de eso, porque quiere saber que estoy bien o que si es algún logro, que lo disfrute bien y que reconozca que es algo que yo logré. Si es un mal momento, ella está como para ayudarme a encontrar ese apoyo que necesito. Es muy maternal, muy mamá gallina con sus pollitos. Entonces, okay. La verdad, ellos tres creo que han sido como los más involucrados. Por lo menos el profesor Richard también, pero creo que él lo maneja un poquito más como diferentes experimentos, lo cual es algo chistoso porque es muy profesional de su parte. Entonces me causa, no sé, como que risa porque es como su forma de mostrar cariño, y lo entiendo porque yo a veces también soy como muy metódico en mi forma de mostrar cariño. Entonces él a su vez se preocupa mucho por los alumnos, aun cuando a veces como que se le hace raro. Entonces es muy divertido. Tengo muchas cosas en común con él y se me hace muy chistoso el hecho de como poder encontrar esa igualdad. Sí, me cae muy bien Richard también. Y hablando con tus compañeros, ¿tienes ahorita algún apoyo, alguna amistad fuerte, algún vínculo importante? Sí. O sea, algo que a mí me ha ayudado mucho como para entender cómo me relaciono con la gente es verlos por niveles. Por lo menos del nivel 1 al 10. Por lo menos los primeros 3 niveles son como extraños o personas que no conozco mucho. Los otros 3 niveles son como personas que están en mi entorno más cotidiano, pero que tal vez no son tan íntimos. Y ya los últimos 4 niveles son como para más intimidad. Ahorita creo que la gran mayoría de mis relaciones en el salón están más como conocidos, más en un nivel intermedio, un nivel 6, tal vez 7. Pero hay un par de personas con las que estoy teniendo más intimidad. Estamos saliendo fuera de la escuela, estamos conociendo la vida uno del otro, estamos incluso llegando a apoyarnos uno en el otro para los momentos buenos y los difíciles. Uh-huh. Entonces son personas que ya considero un poco más íntimas, pero no son como mis amigos de la vida o así personas que
probablemente estén como mucho tiempo conmigo. Son más personas con las que tal vez estoy cimentando esa conexión, pero que aún está muy verde. Vale, aún está empezando más o menos. Uh-huh. Okay. Y fuera de lo académico, ¿tienes algún círculo estable? Sí, igual varias relaciones que aún están algo verdes, pero por lo menos tengo múltiples vínculos, tanto sexoafectivos como amistosos, que definitivamente componen una parte muy cariñosa de mi vínculo cercano. Y tengo a mi mejor amiga, que es como con la que puedo ser cualquier versión de mí mismo y nos vamos a entender. Y pues sí, o sea, no tengo como tal pareja ahorita, tengo más como potenciales parejas, pero pues aún estamos hablando, aún estamos conociéndonos, aún estamos en como un punto de ver si nuestras vidas son compatibles y ver un poco cómo nos lleva, pues, cómo nos sentimos uno por el otro. Ok, y este tipo de relaciones, ¿qué piensas de la monogamia? ¿Estás de acuerdo o estás de acuerdo como en relaciones abiertas? Pues yo personalmente soy no monógamo. Okay. Entiendo que hay personas que prefieren relacionarse de forma más como, no me gusta usar esas palabras, pero son las únicas que se me ocurren, como limitadas o restrictivas, en el sentido de yo solo me vinculo de esta manera con esta persona porque pues tiene como este sentimiento conmigo. Hay personas que conozco que son como monógamas en lo emocional, pero no monógamas en lo físico. Pero yo personalmente soy no monógamo en todos los aspectos. He tenido algunas relaciones en las que por lo menos tengo un vínculo principal, que es como esta persona que conozco desde hace ya tiempo, con quien pues quiero tener planes a futuro, con quien crecemos uno al lado del otro, pero también en mi individualidad. Y luego tengo otros vínculos que son como más estilo, te tengo la confianza de ser de esta manera contigo, pero pues en lo emocional o en lo físico ya no va tanto para ese lado. Entonces, por lo menos ahorita tengo varios amigos con los que pues, nos caemos increíbles, somos súper chingones. Hay una o dos personas con las que estamos conscientes que hay un atractivo físico de ambos lados y hemos llegado a tener ciertas interacciones o dinámicas, pero no hay como ningún sentimiento más profundo ni romántico, entonces nada más lo dejamos como amigos, y pues nada, nos vinculamos a partir del respeto. Entonces, sí. Y la comunicación, supongo. Es como A veces. Comunicativa, a veces. Yo soy bastante comunicativo, hay personas que no son tan comunicativas y lo entiendo. Mis vínculos más cercanos entienden que para mí es importante la comunicación e incluso a veces la reafirmación. Entonces, en ocasiones, si no podemos tener como cierto tipo de pláticas, suelen decirme, no puedo tenerla por esta y esta razón, pero eventualmente quiero tenerla, o necesito tiempo, como que mis vínculos más importantes son con los que tenemos un entendimiento y un respeto de quién es la otra persona. También tengo personas en mi vida que pues son un poquito más complicadas, desastrosas y dolorosas, porque pues hay veces que esas personas tienen sus propias heridas y eso llega a intervenir y eso luego también afecta a mis propias heridas y llegan a causar como conflictos. Pero en algunas de esas relaciones aún tenemos bastante cariño y aún estamos como dispuestos a seguir trabajando y mejorando, y hay otras en las que aún está como bastante en duda y estamos un poco entre decidiendo si queremos seguir trabajando en ese vínculo o si mejor como que lo damos por cortado y cada quien por su lado. Pero pues sí, son diferentes relaciones como trabajos en progreso. Trabajos en progreso, ok. Y ya para ir cerrando, me gustaría que me dijeras algún desafío que sientes que hoy en día es el que estás trabajando más. En general, de cuál es el que ocupa más tu tiempo, más tu energía.
más tu esfuerzo? Mm, O pueden ser varios también. pues creo que hay dos. Uno como mi autopercepción, se podría decir. Soy una persona dentro de todo confiada, pero cuando me relaciono con otros, mi autoestima, mi confianza, mi percepción de mí mismo e incluso mi identidad llega a ser un poco como mermada o incluso dudosa por pues diferentes heridas de traumas y cosas de la vida. Sin embargo, pues ya me cansé un poco de relacionarme así con otros. Entonces he estado trabajando eso principalmente. Porque he tenido personas como muy sanas que llegan a mi vida, pero yo no me puedo vincular bien con ellos, no por ellos, sino porque yo tengo aún mis cosas que trabajar, en el sentido de que tengo amigos que son como súper confiables, súper cariñosos, súper buena onda y que luego a veces están ahí para que yo cuente con ellos y les cuente mis problemas, pero yo con pues, heridas pasadas de personas que no han estado ahí o que me han tratado mal, es como de, no confío. Entonces he estado trabajando en eso, en ser más abierto conmigo mismo, en dejarme ser más libremente. También incluso en definirme un poco, porque pues por lo mismo en que he sido como algo autocomplaciente con algunas personas a mi alrededor, hay veces que me preguntan como de qué te gusta y es como, no lo sé lo que te gusta a ti. Y es así como de, no, papito, tienes que saber qué te gusta a ti como persona individual. Eso y un poco mi desarrollo como académico profesional, porque estoy bastante bien en la escuela, no voy a mentir, o sea, tal vez no tengo 100% aprendidos los temas como se supone que debería tenerlos, en el sentido de que al chile no me sé la teoría de Freud, ni no me sé cómo funciona la terapia gestal, ni nada por el estilo, o sea, eso, me preguntan sobre eso en mi cabeza y para mí nunca vi la materia, pero, quiero como definir y quitar la incertidumbre de qué voy a hacer cuando termine la carrera. Okay. No solo en el sentido de cuál es el siguiente paso, sino de cómo me quiero formar como profesional o qué tipo de profesional quiero ser. Por lo menos yo sé de que como profesional soy muy empático, pero a veces llego a ser sobreempático. Entonces, no sé si ya les pusieron de que la serie en clases, pues probablemente la pongan el siguiente semestre, pero JP tiene de que una serie en especial que se llama Shrink, en el que es un psiquiatra que se sobreinvolucra en la vida de sus pacientes, al grado que llega a ser no ético y que llega a causarle más problemas a sus pacientes y a su propia vida personal, porque pues pasa estos límites de la práctica profesional en donde ya no está siendo un buen terapeuta, sino que está tratando de como sobreinvolucrarse por sus propios problemas. Es como un poco lo que quiero trabajar. También la experiencia que llegue a tener, porque pues pasa mucho de que hay algunos que salen de la carrera y pues ya se quedaron con el título y no hicieron nada con el título y luego terminan de que trabajando en recursos humanos y ahí se quedan el resto de su vida. Y yo así como, yo no quiero trabajar en recursos humanos. De que yo no tengo problema con trabajar en recursos humanos, es de que una muy buena área, pero no es en donde me quiero quedar, no quiero que sea como el único peldaño. Quiero desarrollar investigación, desarrollar esta idea que tengo de terapia, incluso llegar como a tener una titulación más profunda, ya sea un grado, un doctorado, una maestría, ese tipo de cosas. Entonces, sí, como que qué valores me van a llevar allá, qué pasos me van a llevar allá, qué tengo que cambiar de mí para poder lograrlo, qué tengo que mantener de mí para poder lograrlo, más que nada como esos dos. Esos dos son los desafíos más. Sí, porque, pues bueno, mi ansiedad está cabrona. En el sentido de que hay veces que incluso con mi mejor amiga, que es con quien tengo, pues creo que la confianza más profunda que actualmente tengo, pues hay veces que no hemos hablado en semanas y lo último que nos dijimos es como de ya te quiero ver, te extraño mucho, te quiero mucho. Y yo estoy de que a los 2 días preguntándole, oye, ¿aún me quieres? Porque me da ansiedad y me causan problemas. Claro. Y sobrepienso y sé que a veces eso llega a quitar mucha energía de las otras personas.
Y pues yo ya no quiero tener esa inseguridad, ni tampoco quiero seguir quitando la energía a las personas. Y pues académicamente, pues, para poder llegar a un cierto lado tengo que aprenderme las teorías, tengo que pues pulir ciertos aspectos de tal vez el cómo entrevisto, o los límites personales que pongo con pacientes, o el tipo de experiencia que debo de tener para poder pasar al siguiente paso, bla, bla, bla. Vale. Y ya por último, ¿sientes que hay algo más importante que quieras compartir? Considerando que es una historia clínica, pues bueno, yo tengo hipotiroidismo, ansiedad, depresión y un tema de adicción con el tabaco. Son como las cosas principales que llegan a afectar en mi vida. El hipotiroidismo, al ser como una afección médica que afecta directamente las hormonas, en ocasiones pues, llega a afectar como a mi estado de humor, mi percepción, incluso en mi físico a veces. Okay. Pues la ansiedad y la depresión son eso, ansiedad y depresión. Estoy medicado con la ansiedad y pues llevo terapia para lo de la depresión y las dos han estado bastante bien. Y ¿qué era lo otro que había dicho? Lo del tabaco. Sí, eso no ayuda con la ansiedad. Y es igual como un tema que trabajo, que pues obviamente afecta en mi salud física y emocional. Pero pues estamos trabajando en eso. Okay. Ahorita estás en terapia, ¿no? ¿Me mencionas? Sí, llevo terapia cada 15 días con una nueva especialista porque pues la última tuvimos problemas. Okay. Bueno, yo creo que aquí voy a cerrar la entrevista. Muchas gracias por tu participación, por tu comunicación. Fue muy buena, la verdad, me ayudó bastante. Y bueno, muchísimas gracias. No hay de qué, gracias a ti.